la cuestión de la... Yo quería hacer una pequeña introducción al tema, porque esta mañana estaba pensando, y dije, uy, esa vaina de la encuesta de CNC sobre el primer año de Petro, mirar la encuesta está bien, uno puede mirar la encuesta desde cualquier punto de vista, y evidentemente yo creo que se da la posibilidad de decir, hombre, vamos a hacer un análisis y también usted qué opina del primer año de Petro, ¿no es cierto? Y yo creo que con toda sinceridad les digo que creo que este es el grupo adecuado para poder decir, hombre, oigámonos, independientemente de lo que cada uno diga, con un ánimo de aprender berracamente. Yo honestamente quisiera oír otras perspectivas diferentes de la mía y quisiera ser escuchado de la misma manera como voy a oír, es decir, imparcial y aprender, porque sí hay muchas cosas que uno tiene que aprender. Entonces, dicho esto, ese era mi punto de empezar la conversación. El que quiera comenzar sobre el tema, y somos 6, de manera que tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Quién quiere comenzar? Daniel. Pues yo repito mi misma opinión que acabo de dar. ¿Cómo se llama? El único titular que me importa es que la democracia va para adelante. Todos los demás elementos o adornos que le pongan, me parece a mí se vuelven secundarios, ¿no? Para mí es evidente, además creo que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo comenta. El Partido Comunista Internacional, a través de España, subió a Petro a nuestra presidencia. Y entre otras cosas, no salió tan mal que haya subido él, porque pues él quería ser presidente, él se realiza siendo presidente y está trabajando por ser presidente. Paréntesis, mi opinión es que es pésimo presidente, pero no vale la pena esa opinión. ¿Para qué? Él quiere ser presidente, está tratando de ser presidente. Las ideas para mí son rarísimas, ¿no? Por ejemplo, ese discurso que dio el lunes pasado, todas las cosas que él sueña que pueden ser, ya las ha hecho. Si se fijaron en el discurso, ya ha hecho todo lo que él quiere hacer, ya está hecho y vamos para adelante y Colombia está cambiando y el cambio lo está haciendo el pueblo. Qué montón de bla, bla, bla tan tonto. Y sin embargo, mal que bien, el país va andando. Mal que bien, no ha presentado datos de los que asustaban, ¿no? Que le diera por expropiar, que le diera por imponer, y no. Ha sido, digamos, imprudente en bobaditas y prudente en las cosas grandes. La economía va bien. Bueno, en cuanto pueda ir bien la economía a niveles mundiales, ¿no? Entonces deberían ser, no sé, un poquito difícil lo que voy a decir. Deberíamos ser como más calladitos y esperar. No se puede colar de ninguna manera el dato de dinero que entró para subir de presidente. Porque si se llega a saber ese dato, hay delito, hubo delito. Y eso es gravísimo. Imagínense qué hacemos si lo llegan a bajar de la presidencia. El tierrero es, pero la cosa más horrible del mundo. Entonces me parece que lo más difícil es ¿cómo se llama? La oposición. Bueno, esto que voy a decir también es de dudosa ortografía.
a mí me parece que se está portando bien. No están siendo, perdonen, HP no están siendo. Pues gritan y pelean y lo regañan y le niegan, y etcétera, etcétera. En últimas de cuentas, él está dando papayitas y la oposición está aprovechando las papayitas, pero no ha pasado nada grave. Todavía no se ha visto nada que no esté dentro de los cánones de una sana democracia con una sana competencia. Esa es, como digamos, mi gran conclusión. Estamos en democracia y estamos tratando de armar nuestro país. Estamos siendo decentes, que eso en política ya es mucha vaina, carajo. Fíjese que, salvo el detalle de Benedetti, los demás políticos están medio con criterio portándose bien, ¿no? Entonces, yo creo que es positivo. Mi opinión es que vamos positivamente bien. No sé en cuántas cosas estoy equivocado de lo que acabo de decir, me imagino, pero bueno, Pero es esa parte es mi de... opinión. Gracias, Daniel. Gracias, me parece muy obvio, muy buena. Te agradezco porque aprendí algo de lo que dijiste y excelente. Álvaro, ¿tú querías seguir? Sí, no, pero a comentar un par de cosas de lo que dice Daniel, pues, más adelante me meto en el cuento. Sí, yo creo que lo que no te entiendo, Daniel, no te entiendo, es que al comienzo dijiste que te parecía pésimo presidente. Y cuando ya empiezas a desmenuzar tu posición, te vas para el otro lado. Mejor dicho, no, te veo un poco contradictorio, pero lo entendí así y me gustaría que me contestaras en eso. No sé si me hice explicar. Sí, perfectamente. Es que me dio pena decir y cambié. Quería decir pésima persona, Álvaro. A mí me parece una pésima persona, pero no hay derecho que uno diga eso, Álvaro, ¿sí? Entonces dije pésimo presidente, ¿sí? Perfecto, perfecto. Es que él me parece tan complicado, pero fíjese que uno no es nadie para dar esa opinión, Álvaro, pues él es él, ¿no? Y uno debe aceptarlo como él es. Ese es Petro, punto. Que a mí me parezca una persona muy desagradable no viene a cuento. Me parece injusto dar esa opinión. Sí te pude solucionar la contradicción que Sí, encontraste. sí, totalmente. Es decir, hay unas cosas en que yo no estoy para nada en acuerdo contigo y eso no, ni te molesta a ti, ni me molesta a mí, ni le molesta a nadie. Pero digamos, en lo que me acabas de decir, estoy de acuerdo. Sin embargo, me parece que tú dices, hombre, cada uno tiene a vivir su vida como se le dé la gana. ¿Por qué le vamos a decir a Petro eso? Pues si así es él, hay que aceptarlo ser. Yo en eso no estoy de acuerdo, porque es decir, si todos decimos lo mismo, entonces entramos en la sin salida. Es decir, una persona como Gustavo Petro tiene la obligación de tratar de ser mejor persona, tiene la obligación de ser un buen presidente y no porque él quiera o no quiera ser presidente, sino porque el país necesita cosas. Y yo creo que él va en una buena dirección, después miramos, porque a mí él como persona no me gusta, sin embargo, lo que él representa ideológicamente es lo más parecido al país que yo quiero, pero eso lo podemos Perfecto. me parece, estoy de acuerdo contigo, pero en desacuerdo estaré en que haya cierta, como cada uno haga lo que se le dé la gana, porque hay que respetar a la gente. Ahí no estoy de acuerdo. No, pero es que me estás uniendo una cosa que sí dije con una cosa que no dije. Me parece interesante el diálogo. Lo que quiero tratar es de que podamos decir lo que nosotros queramos y que no haya preguntas, y cuando terminemos sí poder decir, ok, comentemos de lo que acabamos de hacer para que podamos todos tener el turdito. ¿Les parece? Perfecto. Listo. ¿Quién quiere seguir? A ver, Fernando. de entrada tengo que decir que yo soy muy aficionado a los deportes, pero hay uno que otro deporte que no me gusta para nada. El golf me parece estúpido. El cricket de la India y de esto. Un tipo jugando contra yo no sé quién y corre solito y duran 5 días los partidos, 4 días.
No entiendo esa vaina. ¿Por qué digo esto? Porque yo respecto a la política tengo a veces muchas, sí, como no empatías, ¿no es cierto? Me parece que las cosas son tan cambiantes de acuerdo a las personas, a los grupos, se contradicen. Un día son la maravilla haciendo una propuesta, el otro día son la maravilla insultando y atacando al otro. Y eso me parece una cosa pues como muy aburridora, ¿no es cierto? Eso es como mi primer punto para decir que me cuesta trabajo a veces dedicarme a mirar y a ver, y en eso casi que voy por lo de Daniel, hombre, que haga lo que quiera, porque me gustaría como desinteresarme. Pero obviamente, a renglón seguido, tengo que decir, no, yo no puedo desinteresarme. Es una obligación enterarme al menos de lo mínimo. Y creo que eso es lo que yo hago. Más estando en el exterior no me queda mucho tiempo, primero de leer periódicos y leer cuánta cosa sale. Segundo, como que no, me quedo a veces en los titulares y los titulares no siempre están de acuerdo con el contenido de la noticia o de la información. Bien, pero repito, es deber, ¿no? Es deber ciudadano y es deber humano decir, oiga, ¿qué pasa en mi país? ¿Qué pasa con la política? Bueno, yo no entiendo mucho de economías y a veces hay problemas serísimos, ¿no es cierto? Y los análisis que se hacen, bueno, van más allá de mi capacidad de entender bien para hacer un análisis. Y otra serie de cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta revoltura de partidos, ¿no? Al fin, yo me pierdo entre qué es el centro, la derecha cercana, derecha izquierda, derecha extrema, y por el otro lado lo mismo, el centro derecha y de la derecha y la derechísima, y bueno. Porque a la hora de verdad se revuelve, ¿no? Hoy día uno que era de la derecha pasó a ser el de la izquierda y mañana entonces es el defensor del centro. Y todo eso pues como que me cuesta trabajo como entender el cricket o entender el golf. Yo leí leí la encuesta, 2 veces la vi, porque son números y son datos y especificaciones por cada ciudad, por cada departamento, etcétera, ¿no es cierto? De eso saco una cosa que es que la encuesta me parece a mí refleja un poco lo que reflejó la votación en Colombia, ¿no? Si yo veo a Bogotá, Bogotá está mitad. Mitad dicen genial, la otra mitad dicen terrible. Si se va a Antioquia, todo es terrible y lo bueno es muy poquito. Y si se van así por la costa o según donde mires, me parece que entra mucho la parte emotiva. Me parece. No tengo elementos para probarlo, pero es eso, ¿no? Se dice que Bogotá es petrista, pero no porque las cifras, y eso me llamó mucho la atención, cómo hay casi un empate en las opiniones, en los conceptos que se dan. Por otra parte, pues, a propósito de estos escándalos del hijo de Petro y de todas las cosas que salen a relucir, pues, como que yo experimento que toda la información se queda a medio camino, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con la Sarabia? ¿Qué ha pasado con Benedetti? ¿Y qué ha pasado con el dinero que se perdió? Yo no sé si allá en Colombia se sabe, pero yo no alcanzo a percibir que esas cosas hayan llegado a un esclarecimiento y si siguen investigando, ahorita ya hay otras cosas distintas que distraen el asunto. Por eso me es difícil, ¿no es cierto?, hacer como una visión, pues, y un análisis de mi parte objetivo, porque pues, no tengo todos los elementos y como la voluntad de meterme más a fondo, pues no está por la premisa que he dicho. De todas maneras, yo estoy de acuerdo que la democracia sigue funcionando en Colombia a pesar de todo.
yo percibo que Petro, frente a todas estas dificultades que se han presentado y más las relacionadas íntimamente con su familia, ha mantenido una postura, diríamos, muy prudente, muy de presidente, decir, hombre, yo no voy a realizar la justicia y está entretenido con cosas que tiene que estar entretenido para sacar adelante sus proyectos y sus cosas que están también sumamente enredadas, según tengo entendido algunas, y repito, no voy a los detalles porque no los manejo, realmente no manejo los programas que nos han sido aprobados, el alcance de esas propuestas y de lo que discute el Congreso. Aparte de que se mira al Congreso y esos yo sí lo puedo catalogar de una porquería, ¿no es cierto? Una falta de responsabilidad, una inequidad espantosa. Yo nunca he entendido por qué unos gobernantes ganan las millonadas que ganan y sí hablan de la justicia social y pueden hablar bellezas de hacer reformas a los pobres que nunca se ven, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas como que me contradicen, me repugnan y digo, va, hasta ahí llego, no más. Pero repito, hay otra fuerza que me dice, no, tengo que seguir, por lo menos en el mínimo, conociendo la situación. Y finalmente, yo diría que si bien la noticia pues, que yo leo en otros informes, en algunas opiniones que he logrado ver a través de viendo El Tiempo, viendo noticias, que el gobierno de Petro pasa raspando este primer año, ¿no es cierto? Pasa raspando quizás positivamente, ¿no es cierto? Pasa en lo mínimo, pero pasa y se está todavía a la expectativa. Sé que la votación de octubre va a ser una fotografía importante del país y mirar qué rumbo verdaderamente puede tomar el presidente y puede ir adelante, sobre todo frente a toda esta ruptura de la coalición, ¿no es cierto? Porque eso se volvió pedazo, hasta donde tengo entendido. Entonces, ¿qué estrategias va a usar para poder sacar adelante sus proyectos, sus programas y poder seguir gobernando el país de una manera adecuada? Yo también soy de la opinión que como presidente tiene que hacerlo bien y es obligación y hasta el momento pues no ha habido ningún tipo de escándalo, aunque sí perplejidades, ¿no? Todo ese cambio de los ministros tan rápido, cambio de funcionarios, las personas que va poniendo, bueno, dejan como abiertos interrogantes y expectativas que no generan confianza, que no generan una total confianza, diría yo, ¿no? Pero obviamente hay que esperar qué va sucediendo. Pero bueno, eso es más o menos, de una manera, como ustedes ven, un poco superficial, la opinión que he logrado tener de esta situación del país, sabiendo que yo me siento muy lejano en todo sentido, ¿no? Porque otra cosa es vivirlo ahí más de cerca o tener mucho más tiempo para leerme editoriales de opinión o leer otra serie de cosas sobre los periodistas, que obviamente a veces, sí, por esa, diríamos, repugnancia, no lo hago. Pero lo mínimo que hago, porque sé que tengo que por lo menos tener una leve información, pues es lo que me lleva a dar una opinión sumamente sencilla. Y me interesa muchísimo escuchar hoy qué opinan ustedes. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, yo tengo una pequeñísima presentación, como siempre, porque digo, hice la tarea en el sentido de compartirles lo que me leí la encuesta. No sé si están viendo la grandota o la... No, Toda. No, No. estamos viendo todas, Darío. Ahí sí, No, ¿cierto? no. Póngale arribita ahí. La de presentación, Eso. la pantalla grande que tienes. Ah, ahí. perfecto. ¿Aquí está? Creo Creo que no. que sí. A ver, hágale. No, ¿Sí? la dividió, no. Es la otra, Un segundito. Ay, Vuelvas. Dios mío, ¿por qué siempre me pasa esto? Te devuelvo. Vuelve por donde arrancaste, que está pues, Listo, entonces un segundito. Es que es muy simple. A ver si ahí sí. Ahora ahí está, ahí está. Bueno, entonces lo que hice fue leer la encuesta. Leí la encuesta
hice highlights en números que me llamaban la atención, y mi resumen de la encuesta es muy parecido a lo que decía Fernando y lo que decía Daniel. Para mí, la encuesta refleja un espectro muy variado de un país, es decir, la distribución, lo que decía Fernando, 50-50 en Bogotá, en algunas regiones más, otras menos, y evidentemente son 900 personas, entiendo, la encuesta, en distintos sectores, distintos niveles sociales, y la encuesta es percepciones, ¿no? Porque ¿qué le parece? Y la respuesta de la gente es percepciones sin ir muy a fondo. De nuevo, es un país dividido, alrededor del 50%. Sí me llamó la atención una pregunta de que usted quiere las cosas que está proponiendo. Sí, una mayoría, 80 y pico por ciento de personas que quieren un cambio de la situación. Y de eso, como que todo el país sí quiere. Hay acuerdo en puntos clave, y claro, el problema de seguridad sí se baja. Hay cierta ignorancia en algunos de los cambios profundos, en mi percepción, y eso es lo que después dije, ok, de la encuesta vamos a ver cómo puedo otras lecturas y opiniones. Para mí hay una cuestión de emocionalidad, que es lo que decían alguien, es evidente, pero sí hemos tenido un año de una montaña rusa, de subidas y bajadas. Aquí pasa algo, es decir, y subidas y bajadas emocionales. Yo recuerdo haber empezado diciendo, wow, este tipo va para arriba, y después, oh, ¿qué pasó? Y después esto, y los cambios de ministros. Es decir, hay una cierta mezcla de audacia en algunas cosas con una improvisación. Hay algunas cosas que yo veo con cierta genialidad, pero después dicen, ¿cómo hacen eso tan torpemente? Sí me parece una cosa muy interesante ver en el gobierno por primera vez líderes sociales, académicos, campesinos, ver que el embajador en las Naciones Unidas es una líder indígena, que hay un afro representando en la Casa Blanca, que la ministra de Educación. Es decir, antes esas personas, no digo antes, en toda mi vida, es decir, por primera vez veo que hay gente que estaba antes en las calles y que ahora están gobernando de alguna manera, comenzando por la vicepresidenta. Hay un enorme avance, en mi opinión, en la diversidad, y lo que decía Daniel, la democracia está abierta, hay diálogos, hay peleas y de todo, pero eso es parte de la democracia. Veo centrales obreras, FECODE y todas estas cosas defendiendo al gobierno. Y veo algo que nunca había visto, que el periódico El Tiempo ahora es parte de la oposición, y eso me parece un cambio brutal. En toda mi vida vi que el periódico El Tiempo, con algunos intervalos en la dictadura de Rojas Pinilla, estaba con el gobierno. Esto a nivel, digamos, general. A nivel internacional, sí veo que hay una lucha genuina contra el cambio climático, es decir, adhiriéndose a una agenda internacional. Yo personalmente sí creo que el restablecimiento de relaciones con Venezuela fue pragmático y con una visión a largo plazo, tratando de ver que este tipo tenía ELN, y que lo veo que de alguna manera se va concretando en este acuerdo de cese al fuego con el ELN dentro de un plan de marco de paz. Me parece que es audaz y es visionario. Veo que hay un nuevo enfoque con Estados Unidos. Por primera vez le dice a alguien, no, espere, deje de estar acabando con los cultivos mientras yo no tenga cómo me pongo, y abiertamente habla de una posición a nivel mundial de esto hay que acabar, el problema de las drogas. A veces un poquito mesiánico, pero en una dirección que para mí tiene sentido. Lo veo recientemente en esta alianza con Brasil para defender la Amazonía. Creo que están en esa reunión o acaban de estar ahí. A nivel de economía, no soy economista, pero sí leo mucho la economía. Veo que la mayoría de los economistas a nivel nacional y sobre todo internacional dicen no se produjo una hecatombe que venía, que esto se volvía a Venezuela en 2 segundos. Y al contrario,
mirando el dólar a 5.000 y ahora a menos de 4.000, digo, opa, aquí hay cantidades de razones, pero no soy economista. Mejor y estable economía a nivel macro, dadas las circunstancias. Para mí la reforma tributaria fue un perfecto logro de José Antonio Campo y del gobierno. Hay unos temas reales que entiendo todos los economistas están de acuerdo, hay disminución del desempleo, hay un respeto a la institucionalidad, tiene a un tipo como la FAURI participando de la reforma agraria y participando de la cuestión del plano de paz. Veo que hay una búsqueda de la paz, evidentemente con equivocaciones, pero en la economía, la independencia del Banco de la República, la Corte Constitucional, el mismo Congreso ahora contra él, pero es parte de la democracia. Y se dieron unas discusiones muy buenas y muy fuertes en las pretendidas reformas a la salud, a la pensional y a la laboral, que me dio, es decir, no es fácil, lógico. Puntos para mejorar. Yo sí creo que ha habido un poquito de improvisación y yo digo ante la falta de experiencia de los suyos. Puede ser que él hubiera sido alcalde, pero cuando mucha gente de estos llegan al poder, lamentablemente los modelos que tienen de los que llegan al poder son pésimos, porque llega al poder normalmente, pues llega para ver cómo saco alguna tajada. Y después les voy a comentar algo que me llamó la atención. El tema de la puntualidad, lógicamente, es inaceptable. La inestabilidad de ministerios que hablaban. Yo sí creo que necesita más acciones concretas a largo plazo. El éxito de la paz total, en mi opinión, depende de la recuperación de territorios que están bajo grupos violentos. Es evidente el tema de la inseguridad, no lo vivo, pero lo oigo, lo escucho. Yo creo que sí tuvo que utilizar socios que no eran tan santos, porque de otra manera no ganaba. Y ahí estamos viéndolos ahí en el tal aliado como Benedetti, etcétera. Mi conclusión es que ni fue el diablo que se temía, ni ha sido el Mesías que muchos quisieran, digamos, a nivel inicial. Y ahora, ante la pérdida de la gobernabilidad, de los pactos, yo sí creo que pues tiene que seguir buscando algún tipo de acuerdo por otros lados y seguir tratando de acabar con la corrupción política. Les cuento que esta mañana, preparándome para esto, de repente entré a la revista Cambio y oí en un diálogo que tenían los Danieles, a Daniel Samper Pizano, con un artículo que salió en la revista Cambio que me impactó. Y se refiere a lo que dijo Petro cuando cogieron preso a su hijo, de que a ese no lo crié yo. Y el nombre del artículo de Daniel Samper Pizano que le recomiendo es A Nicolás lo criamos todos. Entonces habla de que ese Nicolás lo único que ha aprendido es de la sociedad, de su papá, de todo el mundo, a que el Dios es el dinero y de que el dinero es lo que ha hecho que esa sea nuestra cultura. No estoy hablando de Colombia, estoy hablando del mundo entero. Las redes sociales, todo lo que significa es tener dinero y buscarlo como acomodé. Y entonces, con esa cuestión de todos estos escandalitos medio novelescos del fiscal denunciando al hijo de Petro de que, usted es ricachón, no sé cuánto, y con esa vida, con ese salario, usted pensaba que se podría dar la gran vida. Y todo esto como una cultura del dinero que hace que lo creamos todos. Es como la cultura reinante. Eso me puso a pensar. Y yo diría que le toca arreglar la casa a Petro, le toca arreglar su familia o arreglar, pues, no, lidiar con lo que se pueda cambiar, con su staff más cercano, con los que están, con los que no están, y verlo en las elecciones de ahora en octubre. Pero mi balance es que ese era un cambio tan fuerte de lo que venía desde el siglo y medio, que en mi opinión, yo sí pienso con toda independencia que ha hecho mucho en un año, a pesar de todas las cosas, y que quisiera y desearía que si se fuera en esa línea, pero evidentemente tiene una cantidad de
de inconvenientes. Esa es mi percepción. ¿Alguien más? Pedrito, llegaste. Estamos, Era de enojo tuerto. no se te oye, Pedro, pero está bien. Yo sé que No sé, está bien porque no se te oye. Pedro, estás en mute. Por eso quité el micrófono, Ya para que gritó. la arenga no fuera tan potente. Estamos en un plan de escucharnos a intervenciones de cada uno sobre la encuesta que nos dio Álvaro y, lógicamente, nuestra opinión del primer año de Petro en un plan de aprender unos de otros. Ya habló Daniel, hablé yo y creo que son los dos, ¿no? Fernando. Fernando también, sí. Entonces, ¿quién quiere seguir? Veo Yo las... solamente puedo decir una cosa. Obviamente no estoy orientado porque no les he oído. Ya lo veré en la grabación, ¿no? Pero hay una parte que digamos, es para mí muy importante, y es cuando se trata de una intención de gobierno. No solamente las intenciones, la filosofía o lo que realmente se pretende, es lo esencial. Eso es esencial para saber a dónde vamos, o a dónde querríamos llegar. Y yo creo que, sin lugar a dudas, el 90% de los colombianos quiere que haya paz, quiere que se acabe la guerrilla, quiere que no haya corrupción, quiere que haga de todo. De manera que eso no es ninguna gracia, eso cualquiera lo puede decir, digo yo, ¿no? En mi forma. Pero lo importante es ver quién es ese tal que va a manejar las cosas y cómo las van a manejar. No lo digo por la persona misma, sino por si realmente compensa la capacidad que debe tener una situación específica para poder organizar las cosas. Entonces, a mí lo que más me preocupaba indudablemente era si había suficiente base, digamos, intelectual, experiencia política y todas las cosas, porque, hombre, de nuevo, el 100% de los colombianos quería que no hubiera más muertes, indudablemente. Pero cuando vemos que aparte de eso, ahí es que se forma una forma, digamos, como un desorden, por decirlo así, ¿no? Porque hay gente que no es competente, porque una cantidad de cosas así. Entonces, claro, ese es el riesgo mayor que puede tener una situación. El ejemplo vivo es, por ejemplo, es lo que se está viendo en España, que si ustedes lo están siguiendo, que creo que están muy cercanos a verlo. Decir, el que una sola persona que tiene toda su historia muy bien marcada, yo no sé si a ustedes les envié más o menos el biotopic o que tiene Sánchez. Ya yo estoy adelantándome y le digo que tenía Sánchez, como si lo fuera a eliminar yo. Bueno, mentalmente. claro, mira, de nuevo, las intenciones están muy bien, pero en este caso específico, el de España, es cómo se ha hecho la cosa. Se ha hecho por encima de una cantidad de entre asocios con mentiras, engaños, etcétera, etcétera, y prestándose inclusive a hacer parte de lo que ha sido el pecado de España, que es esa noción de no tener noción de nación, sino que son, no, aquí somos los extremeños, aquí somos los andaluces, aquí somos nosotros, y ese es uno de los problemas que tiene España. Pero bueno, es esto. De manera que lo único que puedo decir en realidad es que yo creo que no le doy, digamos, en el caso de Petro, lo he oído muchísimo en todas las cosas, se va más allá de lo que él sabe en algunas cosas y otras cosas acierta, como todos. Eso lo puede ser, pero el problema es cuando entra este tipo de desorganización que acá se debe ver en ese tipo de vídeos, porque claro, un país que ya viene de atrás, con mucha incapacidad para contener
una cantidad de conductas y todas cosas le toque una nueva, digamos, cosa de gobierno que no tenga, digamos, demasiadas capacidades. Fíjate que, por ejemplo, no se han podido decidir muchas cosas. De hecho, la oposición ha sido, creo que, más potente para no pasar en el Congreso los cambios que estaba proponiendo él, ¿no es cierto? Porque son 3, no han entrado, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, claro, se forma un caos. Y eso es tal vez lo que yo más temo en la historia que conozco de Colombia, por supuesto, pero en este tipo de historia. Entonces, no sé si ustedes leyeron una cosa que les envié sobre una evaluación del primer año de Petro, que tenía todos los datos y sobre cómo lo evaluaba su mismo agente, ¿no? ¿O no? ¿Será que no se los envié? Yo no lo vi, por lo menos yo no Yo lo vi. tampoco. No. Sí, era una cosa que justamente lo hacía eso, bueno, ya lo buscaré porque me parece que es muy interesante. Mándalo, Y mándalo. ellos no solamente describen datos de lo que está pasando, o que ha pasado, sino que también interpretan un poco el hecho de quiénes son los que hacen los comentarios, digamos, quiénes Sí. es un cuestionario, Ok. Pero bueno, ya os lo mandaré para ver qué os parece, ¿no? En principio era eso lo único que quería comentar. Le queda a uno mucha incertidumbre, indudablemente, como pueden tener los gringos también, o cualquiera de los países ahora, porque Claro, este mundo claro, está hecho una revolución absurda. De manera que, claro, bueno, esa es la única claro, nota, oye, claro. Muy bien, Pedro, muchas gracias. muy poco. ¿Quién quiere seguir? ¿Podría lanzar? Dale, Reinaldo. ¿Me ¿Tú qué podría lanzar opinas? al ruedo anticipadamente, confesándome completamente ignorante a estas distancias de lo que realmente está pasando en el país? Más bien quisiera hacer una reflexión de afuera, de lo poco que conocía de quién era Pedro y de lo poco o lo mucho que conocía de lo que era el país. Es indudable que la victoria de Pedro electoralmente Petro, fue, no diríamos, era Pedro Bejarano, sino Gracias, Petro. gracias. no, yo sé, Pedrito, Estaría el país ordenado, por lo no, menos. como diera lugar, como diera lugar. Am, en términos históricos, me da la impresión que fue no solo una sorpresa, sino una bofetada para la derecha. Es indudablemente que nunca creyeron que Pedro se iba a montar legalmente, y menos con toda su trayectoria anterior a la presidencia. Entonces, el que no hayan manifestado con mayor beligerancia la oposición me ha sorprendido, pero que definitivamente Pedro no iba a tener manera de gobernar fácilmente. De eso anticipadamente. Iban a poner todos los obstáculos legales habidos y por haber para que nada de las reformas que iba a proponer realmente avanzaran. Y creo que eso es un poco lo que se ha visto en el balance del año o un poquito más del año. Entonces no es de sorprenderse, realmente no es de sorprenderse. Lo que sí echa uno de menos es un poco el desequilibrio entre lo que propone hacer y lo que no puede hacer, o cómo intenta hacerlo y a diestra y siniestra parece estar metiendo las piernas porque como que no sabe cómo hacerlo, pues no ha tenido la suficiente experiencia. Probablemente creo que tenía exceso de confianza, que conocía cómo funcionaba el mecanismo interno de la política y se ha ido descubriendo que realmente no sabía él cómo se manejaban las cosas. Entonces, al principio, con el equipo asesor que eligió y poco a poco se fue deshaciendo de él, eso sí me parece que hizo un error táctico político, porque si alguien podía darle fuerza a sus pensamientos y a sus propuestas, ese era ese equipo técnico tan sólido en su manera y conocimiento
de lo que había que hacerse y cómo debería hacerse. Entonces, me parece que hacer una evaluación del año es un poco prematuro. No hay suficiente trayectoria para decir realmente, perdonen la palabra, la cagó diestra y siniestra. Tal vez dentro de un año y medio sí podríamos decirlo tranquilamente. Por ahora habría que darle el compás de espera a ver si logra entender qué es lo que tiene que hacer en forma organizada, estratégica, asesorándose, conociendo y entonces haciendo las movidas que le podrían llevar a, por lo menos, si se concentran en 2 o 3 de sus propuestas que son factibles de hacer, tendría un lujo de presidencia porque contra todos esos obstáculos y resistencia, pues quedaría muy bien. No creo que pueda aportar más. Listo, ¿verdad, Reinaldo? Buenísimo. Muchas gracias. Una Bueno. notita, perdona, una notita. Os acabo de enviar otra vez el documento, pero me he dado cuenta de que es el documento que originalmente fue Álvaro Cabrera el que nos envió. Ese fue sí. Esa era la base de lo que teníamos que tener listo para hoy. Era la encuesta. Esa es la encuesta. Esa encuesta, exactamente. Sí, sí. Sí, esa era la tarea para hoy, ¿no? Y no la hizo. Verla. Sonó como a chiste. Ah, ¿era para hoy el trabajo? Pero está Muy bien. está, Ahí quedamos eximidos la mayoría. ya quedaste actualizado, Pedro. Ya está, ya. Claro, claro. No, yo lo vi toda la cosa. Sí, yo de pronto soy el más actualizado, pero Es que Sí, Pedro contestó la encuesta de su país con respecto del gobierno ahora. Se no, equivocó. él está en Era la de Pedro, universidad. sino de Petro. eso exactamente. No, era del PP. Ok. ¿Quién más quiere dar su opinión? Bueno, Marcelo. yo algo muy corto. Creo Bueno, una cosa, Gabriel. tal vez sea un poco pesimista, pero yo creo que hasta ahora lo que ha hecho lo seguirá haciendo. Lo ha demostrado desde el primer momento. Es decir, es una improvisación tal que lo único que hace es responder y pelear por cuanta cosa se le ponga de frente. Y pues y tiene a veces buena gente que lo asesora y gente que maltrata a pesar de que le hace las cosas. Pero yo creo que eso de dar compás de espera, pues hablemos dentro de un año y yo creo que vamos a estar en las mismas. Un Petro diciendo y haciendo cosas, mostrando su improvisación y su falta de conocimiento para administrar, porque como político es muy bueno, ¿cierto? Pero como administrador de una nación ha demostrado que es pésimo, pues seguir haciendo lo mismo. Eso es todo. Yo soy Realismo bien. patético. Muy bien, Marcelo. Muchas gracias. Gabriel. Bueno, yo estoy casi en total acuerdo con las cosas que se han dicho. Adicionalmente, no sé si ustedes recuerden que hace un año hicimos alguna sesión sobre cómo nos parecían los planes de cada uno de los candidatos. Y en ese momento me atreví a decir que el plan que más me gustaba era el de Petro. Pero también como decíamos, pues ¿quién no quiere que no haya pobreza? ¿Quién no quiere que haya salud para todo el mundo? ¿Quién no quiere que haya seguridad? Pues el plan de Petro pues, me parecía excelente. Sin embargo, era un poco etéreo y ha fallado es en los cómo. Él sabe que el diagnóstico es bueno, pero ¿qué va a hacer en concreto? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Con qué? Es donde falla. Me ha impresionado un poco la arrogancia de persona que es Petro. Tan es así que en el discurso del 7 de agosto no quise escucharlo. Y después le pregunté a María Clara, ¿cómo te pareció que dijo Petro? Y yo, no, que todo está divinamente. Cuando todos vemos que estamos medio
medio al revés, estamos llevados. Ese era mi aporte. Perfecto, Muy bien. perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias. Falta Álvaro. Marcelino, ¿no? Marcelo ya habló. Ok. Sí, es que son tantas cosas, pero yo creo que me voy a limitar a poquito para no quitar demasiado tiempo y es evidente que si no estamos quejando de que cómo vamos a juzgar a una persona por un año, entonces tampoco podemos pretender nosotros 6, nosotros 8, decir pues todas las maravillas o todas las desgracias que ha hecho Petro. Entonces, digamos que primero es, tal vez lo dijo Darío en alguna forma, una de las cosas que nos debe interesar en este momento es, no pasó nada de lo que habían dicho que iba a pasar, ¿no? Sí, no nos volvimos Venezuela. A nadie le quitaron, le robaron las tierras y se las expropiaron. Sí, es decir, había una batería de tragedias si llegaba a ganar Petro. Ganó, no pasó nada de lo que dijeron. Eso quiere decir que estamos perfectos para nada, estamos súper lejos de lo que se quisiera. Pero creo que esa es una primera reflexión de cómo la sociedad compró parcialmente, afortunadamente no todos, pero una gran cantidad de gente compró la idea de que cuando llegara a subir Petro esto se iba a acabar como país. Y yo creo que la realidad ha demostrado, no digo totalmente lo contrario, porque hay muchos problemas, pero es decir, dejamos o dejó mucha gente de pensar simplemente para mantener unas ¿qué digo yo? Unas fidelidades a ciertos líderes que anunciaron el acabose y no pasó nada, es decir, no pasó nada, lo que faltan muchas cosas porque pasen y yo creo que no van a ser las mejores, pero bueno, cierro ese primer punto, no nos volvimos Venezuela, no pasaron todas las desgracias que nos anunciaron los pues ciertas personas de la oposición, por así decirlo, no pasó nada. Segundo, que me parece no necesariamente del balance de lo del año, sino es una reflexión más nuestra, más íntima como grupo. A mí de verdad me frustra mucho oír esas expresiones que con gran sinceridad han dicho más de uno de ustedes, de que es que no conocen muy bien la cosa. Yo creo que nosotros sobre todo, no ni siquiera todos los colombianos, no, nosotros somos una muestra de cierto nivel privilegiado y no necesariamente hablo de plata. Hablo de oportunidades, hablo de conocimiento, hablo de educación, hablo del mundo que tenemos nosotros es mucho y eso nos hace mucho más responsables. Entonces a mí me frustra mucho oír lo que hemos compartido hoy con algunos de ustedes del desinterés por la política. A mí me parece que eso, si es medio malo con cierta gente, para nosotros me parece gravísimo. Mucho me parece un pecado no estar interesado en lo que le pasa al país. Y es decir, es que para eso yo seré muy mal comunicador para eso, pero para aclarar mi posición en ese sentido, yo creo que basta con seguir de cerca al Papa Francisco. Difícil un líder de la iglesia tan político y tan comprometido con la política como él. Evidentemente no es que esté a favor de Petro, en contra de Petro, pero no, es decir, no hay, no hay un párrafo en un discurso de Francisco donde no sea político. Es decir, está jugado a que, es decir, estamos en un planeta que es de todos y todos somos responsables. A mí me preocupa mucho esto, de verdad, y lo digo con cariño y con fraternal preocupación. Me preocupa mucho que no tengamos el mayor interés en eso. Es decir, que nos parece como, pues era un tipo malo y además seguir siendo malo porque ¿cómo vamos a hacer? Estamos, más de uno lo ha dicho y lo entiendo, estamos tan lejos, entonces nos queda como difícil seguirlo. A mí me parece que nosotros sí tenemos, digamos, una obligación de responsabilidad de preocuparnos por qué le pasa a la gente. Es decir, el extremo de que cada uno haga con su vida lo que le plazca, hombre, eso es cierto, mientras eso que digamos todos como los plazca, deje a millones y millones en la inmunda. De hecho, ya verán cómo se defienden los niños de La Guajira, ya verán cómo se defiende no sé quién, allá, no. Es decir, yo sí creo que nosotros, o yo así la siento y quisiera transmitir eso, nosotros tenemos cada uno entre sus posibilidades y gustos, pero no podemos ignorar tan de frente la responsabilidad que hay de opinar sobre las cosas que están pasando en el país, porque es que ahí sí que es cierto que si le dejamos el país a los políticos, pues nos reventamos, ¿no?
porque ellos sí son profesionales en saber para qué sirve la política. Nosotros creemos que sirve para otra cosa, pero además yo con eso hemos ganado. Yo creo que una de las, no necesariamente es virtud de Petro, pero una de las cosas importantes que veo que ha pasado en este año es que la gente empezó a preocuparse por las cosas que pasan en el país. Decir, antes nada, no, pues ahí opinaban los directores políticos y decíamos que Gaviria era bueno o era malo, o que entonces el de la izquierda y que la derecha. Hoy en día hay mucho más interés en qué está pasando y mucho más compromiso, digamos, de jóvenes y de clase media, etcétera, que sí están preocupados por su país, que no tienen mucha cultura política, son peligrosos en la medida en que pues, la vida no les ha sido fácil, pero yo creo que el interés por la política y por lo que le pasa al país ha ganado en este año. Yo creo que ha ganado en este año. Y lo otro, la tercera cosa que quería decir es un poco el cuento sobre lo de la experiencia y la improvisación. Evidentemente hay improvisación. Mucho y es que yo creo que esa improvisación no es ni mala ni buena, pero la considero, si tuviera que escoger, creo que es más buena que mala. Porque si la experiencia fuera a ser como los políticos que nos han gobernado en los 200 años, es así, pues me río de esa experiencia y me sabe a lo que sabemos. Es decir, afortunadamente no tienen esa experiencia. Y es normal que en un régimen democrático, la posibilidad real que ha tenido, digamos, ciertos sectores políticos de verdad, es decir, sectores interesados en el bien del país, o en el bien, no, en el país, para no calificarlo, ¿a quién le han permitido estar en el gobierno? A nadie. Es decir, Bogotá ha tenido unos años en que sectores de izquierda la han manejado, pero el país nunca ha sido manejado por eso. Son los mismos, no es sino que miremos los apellidos, y son 6 generaciones de López, 6 generaciones de no sé quién, es decir, son unas X familias que manejan todo durante 200 años, entonces, ¿qué experiencia le podemos exigir a quienes no han tenido la oportunidad ni de opinar? Porque opinar aquí se volvió, ya no lo es tanto, pero opinar aquí se volvió un pecado, casi que un crimen, opinar era prohibido. Entonces yo creo que en eso no debemos, yo creo que debemos considerar que la falta de experiencia pues no es deseable, pero no llevarle al extremo de que no tenían ni idea qué era lo que iban a hacer, no. Va a ser más difícil, es mucho más difícil manejar algo cuando uno no lo sabe, hay muchos que no lo saben. Lo de los cambios ministeriales, digamos, y para cerrar mi cuento, esos cambios ministeriales, pues obvio que dan desconfianza y dan incertidumbre, pero eso lo sabía él, eso lo sabía él. A mí él me parece un ser político increíble, increíble de verdad. No por bueno, no por moralmente estoy hablando, sino como estratega. Él dejó que se le murieran 2 o 3 ministras, la ministra de Minas, y un día dijo una cifra equivocada, y entonces ya todo el país le cayó encima, y que lo de la no explotación y de los pozos petroleros, eso era de esa ministra, no, esa ministra 6 meses antes no tenía ni idea de eso. Eso lo sabía Petro. Y ella estaba simplemente comunicando lo de la ministra de Salud, que también se cayó. ¿Realmente se cayó? No, ese era un fusible que él tenía que echar raya a la guerra y se le quemó y la sacó. Es decir, él ha planeado eso no, es decir, y de nuevo, después de 200 años, pedirle al primero que se le mete en la presidencia pensando completamente distinto a lo que siempre ha manejado, es muy difícil que las cosas salgan tan fácil. Es decir, esto no podía haber sido más fácil. A mí me parece que ha sido fácil, en eso estoy con ciertas de las cosas que comentó Daniel al comienzo. Ahí van las cosas, ahí van las cosas. Y más allá de también, tal vez Darío lo decía, de los incumplimientos que son, eso no, falta de respeto, el tiempo de los demás, y las llegadas tarde a las cosas, o simplemente no ir. Todo eso no habla bien de él. Pero es decir, pero con muchos de esos detalles, digamos, de forma y de manejo, a mí me parece que vamos. Me parece que vamos. Yo honestamente pensé que iba a ser mucho más difícil. Y pienso que la oposición, decía tal vez Daniel, lo ha hecho bien, no sé si bien o mal, pero han sido, o por falta de ideas, que es lo que yo creo, que es más falta de ideas que eso, han estado muy callados y por eso están felices con lo que está pasando. Cada 8 días sale algo. Cada 8 días no digo yo que sean mentiras, pero y seguirán saliendo las cosas porque a la derecha evidentemente no le interesa que le vaya bien. Y uno ve como dosificado todo, mejor dicho, sacado tal escándalo, entonces ahora salió lo del posible atentado que están fraguando contra el fiscal.
y apenas acabe eso, arranca otra, porque es decir, son las armas normales en la política para delegitimizar el esfuerzo que alguien está haciendo y para atacar ad hominem, mucho, no, más que las ideas, ataques a las personas. Entonces, me parece que eso también debemos aterrizar. Y de nuevo, y ahí sí de verdad cierro, por favor, pensemos, no es que sea una obligación, porque obligación aquí no tiene nadie con nadie, pero pensemos si es explicable que nos desinteresemos de la política. A mí me parece que eso me parece terrible, ¿verdad? Y me parece, yo sí, de verdad, les hago un llamado muy cordial. Eso no quiere decir que mañana vamos a salir con pancarta nosotros 8 a decir que no. Pero es decir, pensemos más en eso, pensemos más en que hay gente que nosotros podemos influir y que cultivemos la posibilidad de que la gente opine sobre su país, se equivoque o no se equivoque, pero no dejarlos porque de nuevo, ellos hay los congresistas, esa gente profesional en eso, profesional en hacer daño, en robarse la plata. Si los dejamos porque pues que manejen eso, porque ¿qué vamos a hacer? Ahí va la democracia, no. La democracia va entre más ojos le pongamos los que nos llamamos demócratas. Eso era todo. Qué bien, Álvaro, buenísimo. Bueno, ya conversamos todos, cada uno dio su opinión. Mi sugerencia es, ¿qué aprendimos con esto? ¿Qué estamos aprendiendo de oírnos unos a otros? ¿Y qué reflexiones han suscitado en esto? Reinaldo. Casi respaldando a Álvaro en lo que acaba de decir, yo creo que es una falacia pensar que uno puede en cualquier momento de la vida realmente desentenderse de la política. La política es la que controla la marcha de un país. Claro, está involucrada los cambios sociales, la economía y todo lo demás, pero es la política, los que manejan la política es los que crean la historia del país que a uno le toca vivir en el momento en que ellos están en el poder. Entonces, pienso yo por un momento si esta reunión tan pacífica, tan profunda, tan bien analizada con tan diversos puntos de vista, pudiéramos tenerla en el grupo de los amigos de toda la vida jesuitas. Me da la impresión que no pudiera ser igual de pacífica, o igual de somera, o igual de calmada, e igual de profunda. En el grupo encuentro yo que esta reflexión nos da un nivel de madurez explícita en cómo vemos la situación del país, que tenga diversos puntos de vista, como es obvio, pero que sí nos invita a la reflexión de si de alguna manera nosotros, el grupo, pudiera decidir cómo aportar, porque un grupo siempre es un grupo que hace opinión, una sola persona, al menos que sea un Daniel, que ha estado dando opinión toda su vida, pues no es mucho lo que tiene de peso. Pero me pregunto si no tendríamos entre todos una sugerencia de cómo llevar a cabo lo que dice Álvaro, porque definitivamente entendernos en la política es acuchillarnos en la indiferencia. Gracias, Reinaldo. Yo quiero comentar el entre comillas, llamado de atención de Álvaro me encantó y se lo agradezco de verdad. Yo pienso que el tema de interesarse por el país tiene unas ciertas obligaciones y con toda sinceridad yo creo que yo trato de estar muy vinculado, no solo porque me gusta y no estoy diciendo que soy ningún modelo, pero sí pienso que uno, en la medida que uno se comunica con otras personas, uno se hace responsable de lo que está hablando. Y lamentablemente, yo pienso que, por eso les recomendé el articulito que les puse ahí en el chat de Daniel Samper Pizano, porque me pareció espectacular en la revista Cambio esta semana, sobre a Nicolás Petro lo criamos todo. Porque es una reflexión muy honda, en mi opinión, de lo que ha sido no solo la historia de nuestro país, en todo sentido, sino la historia de que probablemente nosotros de la cual hemos bebido. Me refiero
al poder del dinero. Y se refiere Samper Pizano a eso. El dinero ha dominado a las personas y el dinero sigue dominando a las personas. Los dueños de los medios de comunicación, desde que yo nací, eran esas famosas familias de que estábamos hablando. Eran los Santos, los López, los Lleras, los Pastrana, los que sea. Esos, y no son las familias, son poderes económicos. Si uno mira quiénes son los dueños de Semana, de República, de todo, los Gilinski, los Sarmiento Angulo, los Santo Domingo, ¿y quiénes son? Los multimillonarios, el capital, el dinero que lava las cabecitas de todos los que leemos el periódico todo el día, de los titulares que salen. Las revistas se van, a pesar de lo difícil para mí que es, saca cosas éticas o no éticas, pero vienen detrás de lo que hablábamos de una oposición, va creando mentalidades. Y entonces, a mí lo que me preocupa es que nosotros seamos víctimas de esas mentalidades, de los titulares de prensa, de lo que sale en las redes sociales. Y ya sabemos que a las redes sociales que uno está, le llega lo que uno quiere oír. Y si uno alguna vez oyó un comentario o leyó un comentario en Facebook y le puso like o se lo mandó a otro, de ahí en adelante le van a llegar todos los comentarios de esa tendencia. Y entonces cada vez lo van reafirmando en eso. Y es impresionante el poder que tiene hoy el marketing digital de seguir reforzando ideas e imágenes de personas y de políticos hasta hacer que la gente diga, no, es una porquería o eso es una maravilla. Entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto, lo que dijo Álvaro, es que uno trague entero y que no mire críticamente otras opiniones de fuera, de otra perspectiva. Y lo bonito de esta reunión, Reinaldo, y te agradezco, es que estamos oyéndonos y estamos oyendo un regañito de Álvaro diciéndonos, señores, es inaudito que ustedes no estén al tanto de lo que pasa en su país, no, estemos en donde estemos. Y yo sí pienso que lo que ha pasado, y esto ya es mi cosecha, es que estamos pudiendo hablar entre 8 y con respeto, y cada uno dando su opinión. Yo sí creo que en los grupos de jesuitas se puede hablar desde que haya un respeto y desde que no sea emoción solamente, sino realizaciones. Lo que yo les traté de mostrar hoy son cosas que las he leído aquí y allá, el uno, el otro, y digo, para mí esas son cosas innegables, que hay un cambio en estos y en estos y en estos y en estos factores, y hay otros que no son, y son clarísimos. Pero mi percepción es que hemos tenido una reunión súper interesante, respetuosa, y que al país le faltaba esto, de que la gente pudiera conversar. Hace año y medio, 2 años, en ese país polarizado que llegamos a vivir, y yo estoy hablando de Colombia, pero estoy hablando de Estados Unidos también, donde no se puede hablar con otro que piense de una manera distinta porque te sacan del llavero y no vuelves a hablar con esa persona. Yo espero que no me saquen del llavero porque dije que pienso que Pedro tiene algunas cosas buenísimas, o Álvaro que no saquen, sino que respetamos que algunos saben más, otros saben menos, otros están más enterados, pero por lo menos aprendemos unos de otros. Es mi opinión. Otros comentarios. Bueno, ¿Pedro? sí, no, solamente iba a comentar una cosa sobre lo que decía Álvaro, y es que, a ver, en el caso mío, soy un metido en las redes que me llegan de todas partes. No creáis que son redes cualesquiera, ¿no? Tengo a los
40 compañeros de la Universidad Nacional que pasamos por la cárcel, que pasamos, entonces salíamos en todas las manifestaciones y de toda la cantidad de cosas, de los cuales cada uno sigue siendo igual que lo que fue. A Qué mí me bien. gustaba el orden. Hay uno que es que todos los días me manda cosas de Cuba, que Cuba sacó la mejor vacuna para el COVID, que Cuba, no sé qué. Y yo que trabajo con cubanos todos los días, hay muchos anestesistas cubanos aquí, pues claro, me dicen que eso es como utópico, ¿no? Pensar que Cuba dice todo lo que tienen. Claro, el que vive en lo que vive, pues por lo menos vive, y eso ya es algo. Pero claro, de eso a encumbrarlo con la tecnología y una cantidad de cosas que habrán mejorado indudablemente, pero como el cuento de los médicos, ¿cómo es? Integrales, ¿no? Ujú. Exactamente. Hay cosas que son de todos los tonos, ¿no? Entonces, esto simplemente lo decía porque esta reunión es más bien un testigo de que estamos interesados, aunque ustedes no se hayan leído lo que les mandó Alfaro Cabrera. Sí. Está bien. Exactamente. La verdad que esa toma, toma ya, como dicen aquí, ¿no? Ajá. Pero no, la realidad es esa. Yo nunca he estado tan interesado en la política como cuando vine aquí a España. Primero, para entender algo, alguna cosa. Y segundo, cuando me salen las cosas de Petro, yo no entendía. Claro, para mí, el concepto de un líder va más allá del inspirador, sino tiene que ser el que sabe hacerlo. Ujú, ujú. Y eso es, yo creo que lo que han fallado más y por donde le han dado es por ahí, Claro. por cosas que no las tenía claras o lo que, ese es un problema. Ahora, esto alguna vez lo comenté, no sé si era en relación con Petro o no, el perfil de personalidad de aquel líder es lo que más o menos va también a guiar por dónde se va el hombre. Y claro, yo les digo, yo no voté por Petro, pero lo importante es que me oigo todas las que puedo de Petro. Y Ujú. entonces ahí comienzo a verle todo ese tipo de cosas que indefectiblemente pueden influir en sus políticas o en sus formas de decisión. Por ejemplo, ustedes vieron a Trump. Trump es un machote que se cree machote, es un americanote de esos, dice number one, pero la ha embarrado como no podía hacerlo nadie más, Ujú. simplemente por esa intención, por esa capacidad que él se da a sí mismo, que eso indudablemente es digamos, el primer pecado que tienen estos líderes que hablan así, y es que son más bien, se van hacia la destrucción por su perfil de personalidad, que tratan de ejercitar más capacidad de la que ellos podrían tener para en algún momento hacer que una situación se pudiera encauzar bien. De manera que Ujú. yo creo que esa parte es una cosa que lo he estado estudiando, entre otras. Alguna vez hablé con ustedes del perfil de villano que tenía Hitler cuando le hicieron todas las estas y Ujú. los otros. Pues mira, cuando uno ve una persona que pueda ya tener alguna cosa de esas, pues ya le da un poquito Miedo. pero bueno, ese es básicamente el punto. Entonces, no es solamente el quién. El quién, si fuera al Papa, no le tiran todo lo que le tiran a Petro. No le dicen Ujú. que se vaya allá. No, ¿por qué? Pues porque lo respetan y porque es una persona muy sensible y que habla claramente lo que dices Ujú. tú, por ejemplo, de que es el más político, es absolutamente cierto. Y, Ujú. y su estreno o su capacidad de ser, digamos, eficaz, creo que ha estado siempre en eso, en que él es una persona que no tiene digamos, rangos de personalidad que lo obliguen a hacer cosas que no estén bien hechas en ese momento. De manera que creo que esas son Ujú. cosas que hay que verlo. Pero yo, de hecho, les digo que con ustedes y con otros, inclusive con
los del Mao, era el grupo de Mao. Es que en la universidad teníamos 10.000, los chinos, los rusos, los Maoístas. socialistas. Eso, bueno, todavía me escriben y ellos también dicen que yo soy de derechas. Ah, no, nadie. ¿Quién ha dicho eso? ¡Qué escándalo! ¿Cómo lo pueden acusar a ustedes de ¿En qué derecho? momento No. fue que tú te torciste, Pedro? Oiga, nos quedan unos minuticos y yo quiero plantearles un pequeño problema que tengo. La semana entrante no voy a poder estar. Voy a estar montado en un avión hacia el lejano continente. Hacemos reunión, están convocados, simplemente entrar, el que quiera entrar, abre, y el que me diga, mire, yo la abro, yo le mando un numerito y ustedes hacen claim host y ¡pum! Con ese numerito se vuelve el que puede controlar, pero ni necesitan hacerlo. Pueden hacer la reunión y el primero que prende sale y el último que se vaya apaga, porque como aquí no ni siquiera tenemos que apagar micrófonos, de manera que mi pregunta es que no vamos a estar, pero combinemos el tema de la próxima. ¿Tenemos algún proyecto de temas? No. Yo puedo sugerir que hagamos el primer proyecto, que es el de cuando él vaya en el avión, lo analizamos, hablamos de él, le criticamos. Buena idea. Porque esto no puede ser igual siempre, hombre. Juicio público. Me encanta el tema porque lo puedo ver en video después y les digo, hijo de puta, sin que nadie proteste. Pero, ¿algún tema especial? Pues mira, no. Aparte de estos, Entonces, el que primero proponga un tema, pero No, pues de todas está maneras, ahí. exacto. Pensemos de todas maneras, pongámosle atención a un tema y El antes del chat. miércoles lo compartimos a ver si estamos de acuerdo y echamos adelante. Compartan en el chat, compartámoslo en el chat y si se acuerdan, si llega al acuerdo el tema para la próxima semana y alguna vaina. claro, como una conversación, Sí, conversatoria. como una conversación para conversar. Pero ahí sí, ciertamente no voy a estar. Espero, pues. Pero dentro de 15 días sí estoy, claro. Te van a poner rojas las orejas. Perfecto. Entonces nos vemos, Fernando. ¿Vieron la película de Oppenheimer todos? No, Yo he No, visto el documental. me dicen que es una maravilla, ¿no? El documental es estupendo porque es muy rígido y muy definido en todas las cosas. Y la película tiene obviamente algo de Hollywood de alguna forma, porque entre otras ya tiene muchas críticas políticas, ¿no? Y lo hacen lo tonto, lo menos relevante, que es que la mujer de él era una inútil que no hacía nada o que lloraba por todo o que no sé qué, fijándose en esas cosas que son un problema de hoy, ¿sabes? De ese entonces, esos años, pues era completamente diferente. Pero me pareció estupendo el documental que Propuesta, hizo. ¿quiere decir esto que esa es una propuesta? ¿Ver la película de Oppenheimer y hablar sobre eso? Es posible, porque estaba pensando en general, porque se me ocurrió lo de Oppenheimer, pero inclusive yo no lo he visto, además, pero me parece desde el punto de vista de sociedad como tal, en entender un poco la sociedad de hoy, interesante ver lo de Barbie, lo de la Barbie. Esa sí la vi. Esa la viste. Sí. ¿Y qué tal? Yo no sé ¿Pueden cómo hacer para actualizarme? verlo. ¿Es eso? ¿Qué película es o cómo era el asunto? No. Barbie, Yo no sé Barbie cómo. es una muñequita que... No, Barbie no, Jaime. Yo creo que Daniel podía coordinar ese diálogo, ¿o no? Y además que le gustaría, No, ¿no? me da urticaria oír que fue a ver Barbie. Me da urticaria. Claro. No me cabe en la cabeza, digo yo. Pero perdón, Darío, estoy haciendo sarcasmo, ¿no? Yo sé, hombre, yo sé. Muy larga ¿La Oppenheimer. viste? ¿La Sí, viste? Sí,
Pues Ah. claro, como no la Las iba a horas. ver. Oppenheimer. Perdón, ¿Barbie o no Oppenheimer? ¿La viste? No, Oppenheimer. Oppenheimer. A mí Barbie me da urticaria, perdóneme, pero no. Muy larga Por eso hay que Oppenheimer. verla, Daniel. No. Yo sé que yo no me pierdo ni un segundo viendo esa vaina. Pero fíjense que es pura radicalización mía, ¿no? Claro, claro. Ahora, no cambiaré de opinión, ¿no? Ni Espero por el que... forro. Pero entonces déjenme hablar. Oppenheimer es muy buena, Ajá. muy buena. Este señor director es extraordinariamente bueno, ¿no? Sí. Pero personalmente me parece que 3 horas yo me mamé. Ok. A las 2 horas está uno agotado. No sé si es que tiene demasiado tópico, ¿no? Ujú. Tiene tópico político, científico, vida personal, biografía, medio ambiente y el problema terrible que él enfoca muy bien, que fue el elemento que a mí me gustó, de cómo la humanidad la cagamos toda la humanidad. Pero ese era el tema de la próxima reunión, ¿no? Puede ser. Podría Sí. ser. Sí, sí. Dejémoslo ahí, miremos y... Entonces, si podemos tener una conversación sobre la película, me parece muy constructivo, pero créanme, la película es larga y cansona a morir. Yo me la soporté, ¿no? Dejémoslo en larga, sí. Mi esperanza es que el avión la tenga y entonces la veo en el vuelo. Sí, o la vez de acá eso. No, pero chévere. Sí, sí, bueno. Independiente ¿Dónde de se encuentra esa película? lo de la Barbie, Oppenheimer. lo de la Barbie es una cosa totalmente adjetiva, no sustantiva. Pero mi punto es que para entender en dónde Las estamos dos. viviendo, vale la pena ver eso. Exactamente. Yo odio la Barbie, ¿no? Odio eso. Me parece lo más horrible. Yo creo que todo lo que la Barbie dice yo lo entiendo bien. Entonces le quiero decir una cosa, Álvaro. Para mí es una ofensa, pero una ofensa peor que si me inventaran la madre, ¿sí? Cada vez que dicen que es que usted no se preocupa de la política y la política es la esencia de la vida. Me siento tan ofendido cuando me dicen eso. Cada Pues no sé. individuo responde como el individuo es. Y entonces uno responde al sentido político como uno es, no como las otras personas quieren que uno sea. De acuerdo, Ah, de bueno, acuerdo. Muy bien. interpretaciones. Sí. Entonces, Estamos firmes en que hay posibilidad que hagamos la reunión con base en la película. sí, Sí, Surge alguna cosa de aquel, pues lo hablamos. yo listo, voto que sí. listo. Yo la veo de aquí a allá, sin ningún ¿Dónde se problema, encuentra esa película? en los cines, en los teatros, En el teatro próximo. está, es decir, Allá va a donde durar- dan películas. Donde- todavía no está, todavía no la he visto en ninguna. No, eso es la ventana que tiene muy larga. Pues digo yo, la ventana llaman ellos al tiempo que hay entre sacar la Sí. película en teatros y sacarla en Pero streaming. yo tengo una aplicación pirata que con mucho gusto se la mando. No, mentira, No, pero no. además vale la pena verla en cine, porque es decir, las Sí. dimensiones de estéticas y todo eso de el sonido, es de cine, hay que ver. Sí. Yo fui a ver a Barbie y les confieso que quedé impactadísimo. Impactadísimo. Me dormí la mitad. Hay una cosa que no he entendido. Eso es para dentro de 15 días, ¿no? La reunión va a ser dentro de 15 días. No, va a ser dentro de una 8 semana. días. Pero Porque si no vas a estar, no importa, pero Por eso. está abierta, el link es el mismo, les va a llegar el link, solo que yo no participo, pero yo la oigo después. Y como van a hablar de mí también, porque van a hablar de la Barbie, entonces Claro, pues... claro. ¿Y qué pues, tal el hijo de Darío? Que...
Entonces, si Ah, hay bueno. reunión, les va a llegar la invitación. Yo, mire, yo me voy a ir 2 meses y medio y tengo todas las programaciones enviadas, los correos están enviados para que salgan exactamente el mismo día, el día pues que debe ser. Entonces, como, Darío, pero vale la pena que le hagas una cuñita al tema. Es decir, sí, que lo anuncies, y si llega a ser distinto, cualquiera de nosotros manda el mensaje que se cambió, eso no pasa nada. no, lo pongo en el chat, la idea es el chat. En el chat ponemos, la próxima semana el tema va a ser la Barbie, perdón, de Oppenheimer. Que a la Barbie hay que darle 2 semanas para prepararlo mejor. Y va a durar 2 semanas. 2 semanas con perdón, con Oppenheimer. ¿Y ¿Listo? estás de vacaciones o qué? Voy a tu país, hombre. Pues es que mira, yo vivo en vacaciones, entonces no vamos a Roma. Es que Fernando nos invitó a su casa, entonces vamos a pasar unos días con él y con el otro, el Francisco, creo que se llama, el vecino de Fernando. Y vamos a estar ahí unos días. ¿El hincha de San Lorenzo? Sí, el hincha de San Lorenzo. Y vamos después a otros Otra vez, no, no. países. ¿Y te Pero van a vamos hacer el exorcismo? a Fernando. A ti. Y te voy a ver, Pedro, te voy a ver en Madrid en octubre. En octubre ya Ah, te busco. bueno, mira, qué bien. Sí, prepara. Oye, Pedro, ¿cuándo se sabe lo del gobierno como tal? Si fracasa mejor dicho, ¿cuándo se sabe qué pasó? Mira, el problema está en que ninguno de los dos tiene un equilibrio, ya lo saben ustedes exactamente. Entonces, lo que se está haciendo ahora es que dentro de cada uno de los partidos, esos micropartidos que hay, se están tratando de equilibrar para cada uno sus intereses. Entonces, por ejemplo, los catalanes lo que quieren básicamente es que este tipo les diga que sí pueden hacer el referéndum para la independencia, que eso es anticonstitucional, pero como el hombre ya lo ha sugerido que podría a partir de eso y recibir digamos, los apoyos de ellos, pues entonces podría salir el de presidente. Pero una Eso reforma es lo que... constitucional en 15 días no sale. No, no, claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, claro, siendo él el presidente y teniendo los antecedentes de todas las jugarretas y todas las cosas que ha hecho, pues cualquier cosa puede salir de ahí. ¿Eh? Ahora, que si el lado del PP puede ajustarlo, ya saben ustedes que dentro de las votaciones por correo hubo uno o dos más escaños, pero claro, el absoluto no lo tienen, entonces no es sino que cualquiera se descuelgue y ya Ok. se sabrá, pero hasta ahora no hay una definición muy clara. Perfecto. Muy bien, Fernando ya claudicó. Y entonces nos vemos o se ven la semana entrante y nos vemos dentro de 15 días. Pero Bueno, seguimos comunicando. muchachos, Gracias. Bien. bueno, encantado de Un veros. abrazo. Ah, Chao. Chao. Entonces, Buen viaje, con Barbie es que dormimos. No, con Oppenheimer. Vamos a despertarnos con Oppenheimer durmiendo con David. Con Barbie. Con Barbie. Chao. Bueno, hasta luego.